Y aquí ya vemos el que era en aquella época Canal Plus, Antena 3, Telecinco, Televisión Española 1, y vemos que cada uno tiene varios componentes. Este tiene 4 componentes, estos también, este tiene 5, y lo que vemos, por ejemplo, aquí es que uno de los componentes es la PMT, que es una tabla, que es la tabla del mapa de programas. Y esta tabla, el contenido de esta tabla es la información que el IRD va a recibir acerca de cuántos componentes tiene ese programa y a su vez en qué paquetes lo va a encontrar. De manera que nos dice que hay vídeo más los valores de PCR, que son los de sincronización, que los podemos encontrar en los paquetes 101. Hay 2 audios en los paquetes 103 y 104 respectivamente. Hay información de teletexto en los paquetes 102. La propia PMT viene en los paquetes del tipo 100, mientras que esta PMT viene en los paquetes 400, es decir, que este es el PID de los paquetes, el Package Identification. A su vez, en estos nos dan información adicional con este símbolo y quiere decir que esto está encriptado, y está encriptado se puede abrir con estos mensajes, que son unos mensajes de control de la titularidad, por eso dibujan aquí una llave para abrir los candados, y estos mensajes combinados con otros mensajes que son los EMM y combinados con el hecho de que tengamos la tarjeta puesta o de que hayamos metido el código adecuado indicando que hemos pagado ese mes y cosas así, pues en ese caso se puede desencriptar, y si no, no se puede. Aparte dejo los temas de piratería, que eso ya son otros asuntos ajenos a lo nuestro. Pero en definitiva, el equipo de medida nos da una muestra más detallada de cuál es el contenido de ese Transport Stream. Si necesitamos averiguar que hay algún problema y queremos hacer un análisis más profundo, podemos entrar en este otro modo y ya analizamos el contenido de las tablas, y las tablas ya en mucho más detalles. Vemos que las tablas tienen unas cabeceras, que tienen una indicación de cuáles son los flujos elementales. Aquí nos dicen que aquí hay vídeo, estos son de audio, estos son de datos. Esto lo veremos con detalle, o sea que ahora no hace falta dedicar demasiada atención, pero seguimos abriendo y vemos que en este de datos lo abrimos, hay unos descriptores, y los descriptores son unos campos de información que nos dan información adicional en las tablas y que son opcionales, se pueden poner o no. Y aquí vemos que hay un descriptor de teletexto. Dentro de ese descriptor de teletexto vemos que pone SPA, que quiere decir que es español, que hay unas ciertas páginas, etcétera. Con lo cual vamos viendo aquí también descriptor del intervalo de borrado vertical, donde nos dice dónde se van a meter esas líneas, las líneas del teletexto, etcétera. Bien, esto es solamente para que vayáis teniendo una idea global de cómo es el Transport Stream. El MPEG, en ese aspecto, lo que hace es definir una serie de tablas, que son estas 5 que tenemos aquí, que son las que permiten al IRD manejarse y saber dónde encontrar la información. Porque claro, lo primero es que no sabemos ni cuántos programas hay, ni qué contenidos tiene cada programa. Y para saber eso, la primera tabla que típicamente se mira en un flujo de transporte, en el Transport Stream, es la PAT, que es la Program Association Table. Esta tabla viene en unos paquetes con el PID 0, siempre en el PID 0. Con lo cual, cuando cogemos un Transport Stream y vemos pasar los paquetes, les vamos mirando el carnet de identidad, y cuando encontramos el número 0, decimos, aquí está la PAT. Entramos en la PAT y lo único que contiene es una lista con todos los programas que haya. Pueden ser 3, 5, 27, los que sean, los que quepan en ese Transport Stream. Y en esa lista de programas viene la lista, programa número 1232, 3208 y así sucesivamente, y al lado de cada programa viene el PID de los paquetes que contienen la descripción de ese programa. Con lo cual esta solamente es una tabla de programas disponibles y dónde encontrar la información adicional a ese programa. La información adicional viene en la PMT, que es la Program Map Table, es decir, una tabla que nos da el mapa con el contenido de cada programa. Para cada entrada en la PAT hay normalmente una PMT
Digo normalmente porque no necesariamente, por eso ya lo explicaremos después. Entonces encontraremos en la PAT la PMT, y en cada PMT lo que viene es una lista de todos los componentes que tiene ese programa. De manera que decimos, este programa que tiene, pues nos buscamos ese PID, ahí viene la PMT. Abrimos la PMT y dice, este tiene un vídeo, 3 audios, un teletexto, lo que sea. Y ahí es donde nos dice en qué paquetes vamos a encontrar el vídeo, los audios, el PCR y demás. Por lo tanto, la PMT es la que nos permite coger, según van llegando los paquetes, y los va distribuyendo. Paquetes de vídeo al descodificador de vídeo, paquetes de audio a cada uno de los descodificadores de audio que tenga el receptor. Los receptores pueden tener 2 descodificadores de audio, que es lo mínimo, o puede tener 6 u 8, de manera que si está con Dolby y esas cosas puede tener más canales. Luego hay otra tabla que es la de acceso condicional. Esta tabla no es obligatoria, solamente es necesaria cuando hay programas encriptados, y en esa tabla pues viene la información correspondiente a la descodificación. Aquí viene la información de qué flujos están encriptados, y viene la información, los mensajes de manejo de la titularidad, para que solo aquellos que estén autorizados puedan acceder a esos programas. Al principio la tabla TSDT no existía, se definió después, y esta tabla lo único que hace es añadir unos descriptores para indicar información adicional sobre el Transport Stream. Es opcional en el caso del MPEG-2, y curiosamente el DVB dice que es recomendable, aunque en el DVB pues no es necesaria tampoco. En realidad la información en el DVB para lo que es un Transport Stream suele venir también incluida dentro de la NIT, pero bueno, se puede usar también con el DVB, y de hecho pues el DVB dice que es recomendable usarla. La NIT es una tabla que, aunque está definida dentro del MPEG-2, está definida su existencia, pero no su contenido. El contenido de la NIT queda de libre uso para los usuarios, de manera que de los diversos usuarios que hemos visto y otros que quizá existan y que no estaban en esa lista, pues el DVB define la NIT como debe ser la NIT para uso en flujos compatibles con el DVB. El ATSC definirá la NIT de la manera que les parezca más adecuado, de manera que la NIT tiene un formato adecuado en función de cada usuario. El DVB considera que la NIT es muy importante, y entonces resulta que es obligatoria en el caso del DVB. Era opcional en el caso del MPEG-2, pero es obligatoria en el caso del DVB. Y además tiene mucha importancia, lo veremos al final. El contenido, por lo tanto, es privado y no está definido por el MPEG-2. Ahí es donde viene la descripción física de todos los Transport Stream que forman una red. Una vez que hemos tenido ese vistazo global a las diversas tablas del MPEG, las vamos a ir viendo luego en más detalle, pero ya en esta tabla podemos ver que las tablas, hay 3 de ellas que tienen asignación fija, tienen un PID. La PAT ya hemos comentado que va en los paquetes de tipo con identificación 0, la CAT va siempre en paquetes con identificación 1, la TSDT va en paquetes con la 2, mientras que las PMTs son de asignación libre. Eso se debe a que puede haber varias PMTs dentro de un Transport Stream y cada PMT tiene una identificación diferente. Como estas son de identificación diferente, para saber dónde van, para eso está la PAT. Es la lista que nos dice cuáles son las identificaciones de cada PMT. Y el rango de direcciones de PID que hay es de 8.192 valores. Esto se debe a que en la cabecera de cada paquete, que es de 4 bytes, hay un campo reservado de 13 bits, y esos 13 bits llevan el PID del paquete, es decir, es la matrícula del vehículo, por así decirlo. Y ese PID con 2 elevado a 13 se pueden formar 8.192 combinaciones diferentes, de las cuales las 16 primeras están reservadas por el MPEG-2. Nadie puede usar paquetes en el rango de 0 a 15 de PID, porque eso solamente lo define el MPEG-2.
y de momento tiene definidas estas tres, la 0, la 1 y la 2 para estas tres tablas. Por otro lado, el resto quedan reservados. El resto de usuarios de aquí hasta el final es libre, exceptuando el último PID, que está también definido por el MPEG-2 y que corresponde a los paquetes nulos. Los paquetes nulos son aquellos que, llevando este PID, el contenido no sirve para nada. Están para ocupar sitio y mantener una velocidad de flujo constante a la salida. Es el relleno para poder ajustar esas velocidades. Cada usuario entonces hace lo que le parece oportuno con los rangos de direcciones del 16 al 8190 y el DVB, como usuario del MPEG-2, decide reservarse desde el 16 al 31, de manera que estos rangos de PIDs en un flujo que sea compatible con el DVB están reservados por el DVB. Si el flujo no es compatible con el DVB, aquí podrá haber lo que sea. Pero si es del tipo DVB, estos valores están reservados. Ya veremos en qué se reservan. De manera que en el caso del MPEG-2, cualquier rango desde aquí en adelante puede ir las PMTs y la NIT, que no está listada aquí como veis, puede tener cualquier PID diferente en el caso del MPEG-2. Sin embargo, el DVB considera que la NIT es muy importante y no la pone en asignación libre, sino lo que la pone en uno de sus PID reservados, concretamente en el 16 decimal, que es el 10 hexadecimal. En esos paquetes es donde viaja la NIT del DVB. Por lo tanto, si tenemos un flujo del MPEG-2 que no sea compatible con el DVB, la NIT podemos encontrarla en cualquier sitio. Para saber dónde está la NIT en el caso del MPEG-2, lo que han hecho ha sido que en la PAT se define el programa 0 y el programa 0 está asignado a la NIT, de manera que en un flujo MPEG-2, leyendo la PAT y viendo el programa 0, sabemos dónde está la NIT. Mientras que las PMTs, pues leemos el resto de programas y así sabemos dónde está cada una de las PMTs. En cambio, en el DVB no es necesario leer la PAT, porque si leemos la PAT y leemos el programa 0, encontraremos que la NIT está en el 16, pero eso ya lo sabíamos de antemano. Por lo tanto, si queremos, podemos buscar la NIT directamente en un flujo DVB, pero no en otros flujos que no sean DVB. Esto hago hincapié en ello porque a veces hay intercambios internacionales de programas y demás y nos puede llegar un flujo de transporte vía satélite o lo que sea de cualquier otro lugar del mundo y ese flujo puede que no sea un flujo compatible DVB y en ese caso pues hay que tener en cuenta en qué consiste el MPEG-2 y saber diferenciar siempre entre MPEG-2 y DVB a la hora del flujo. Lo que hace el DVB es ampliar las posibilidades del MPEG-2, pero nunca puede hacer nada que sea contradictorio al al MPEG-2. Por otro lado, las tablas tienen un número de identificación y ese número de identificación aquí lo he puesto en hexadecimal y aquí en decimal y es necesario porque cada tabla tiene un número que en el caso de la PAT coincide la identificación con el paquete en el que viajan y en el caso de la CAT también, pero ya no más. El resto de tablas tienen una identificación independiente del paquete en el que viajen. Por ejemplo, todas las tablas PMT tienen la identificación 2, es decir, que cuando miramos el campo de identificación de tabla, cualquier PMT veremos que tiene identificación 2, pero cada tabla PMT viaja en un paquete distinto. Por lo tanto, no está ligado la identificación con el paquete. La TSDT tiene identificación 3, sin embargo viaja en los paquetes de tipo 2. Esto probablemente se debe a que como se definió después, pues ya le tocó este. Empezarían a asignar por orden correlativo y estas coincidieron por casualidad, pero nada más. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre este número, que es la identificación de tabla, o este que es la identificación del paquete en el cual viaja la tabla. Son dos cosas distintas y no hay que confundirlas. En cuanto a asignaciones de tipos de tablas, el MPEG decidió que era un campo de 8 bits, por lo tanto ahí está 256 identificaciones de tabla diferentes, de las cuales el MPEG-2 está usando 4 de momento y tiene reservadas todas hasta el 63.